Trabajé 6 años para un hombre que me lo quitó todo en un día y lo que pasó después no me lo esperaba. Parte 1. El trabajo que lo era todo. Entré a trabajar a la empresa de construcción de don Mauricio Valderrama cuando tenía 21 años y no tenía absolutamente nada. No es una exageración dramática. Era literal. Había llegado a Lima desde Huancayo con una mochila, 200 soles en el bolsillo y la dirección de una habitación en un cuarto de alquiler en San Juan del Lurigancho que me había conseguido un primo lejano. Sin estudios universitarios terminados, sin contactos, sin ninguna habilidad especial más allá de las ganas de trabajar y una capacidad para aprender rápido que me había salvado en más de una ocasión. Empecé como asistente general en la oficina. Hacía de todo. Fotocopias, archivos, mandados, llamadas. El tipo de trabajo que nadie quiere hacer y que todos necesitan que alguien haga. No me quejaba. No era el momento para quejas. Don Mauricio era un hombre de unos 55 años en ese entonces. Había construido su empresa en 20 años de trabajo duro, empezando con una cuadrilla de 8 personas y llegando a tener más de 200 empleados. Era el tipo de empresario que había llegado lejos sin estudios formales, solo con instinto y una capacidad para ver oportunidades donde otros veían problemas. Desde el principio me trató diferente a los demás empleados de mi nivel. No con favoritismo exactamente, sino con una atención particular. Me hacía preguntas. Quería saber cómo pensaba. Una vez me pidió que revisara un contrato y le dijera que le parecía extraño. Encontré 3 cláusulas que no cuadraban con lo que él me había explicado que era el acuerdo verbal. Me miró durante un momento y dijo, bien. Sigue aquí. En 6 meses me había convertido en su asistente directo. En un año manejaba su agenda, sus comunicaciones, y había aprendido más sobre el negocio de la construcción de lo que habría aprendido en 2 años de universidad. En 3 años era el jefe de operaciones de la empresa, coordinando proyectos, supervisando equipos, negociando con proveedores. Don Mauricio me decía frecuentemente que era el hijo que nunca había tenido. Lo decía frente a otros. Lo decía en reuniones de trabajo. Una vez lo dijo en una cena con clientes importantes y todos rieron y yo me sentí más seguro de lo que me había sentido en mi vida. Debí haber prestado más atención a lo que no decía. Parte 2. La empresa y lo que construí. Para cuando llevaba 4 años en la empresa, yo era en la práctica el número 2 de todo. Don Mauricio seguía siendo el dueño y la cara visible, el hombre que cerraba los tratos grandes con su carisma y su reputación de 20 años. Pero el funcionamiento diario, la estructura operativa, los sistemas de control que hacían que los proyectos se entregaran a tiempo y dentro del presupuesto, todo eso lo había construido yo. No lo digo con arrogancia. Lo digo porque es relevante para entender lo que vino después. Cuando llegué la empresa tenía problemas serios de organización interna. Los proyectos se atrasaban constantemente. Los proveedores cobraban de más porque nadie llevaba un control riguroso de los precios. Los supervisores de obra hacían lo que querían porque no había un sistema claro de reporte. Don Mauricio lo sabía y lo toleraba porque así había funcionado siempre y los proyectos al final se terminaban aunque fuera tarde y sobre el presupuesto. En 3 años cambié todo eso. Implementé un sistema de seguimiento de proyectos. Renegocié contratos con los principales proveedores. Estandaricé los reportes de obra. Contraté a 2 personas específicamente para control de calidad. Los márgenes de ganancia de la empresa subieron casi un 30% en 2 años. Don Mauricio estaba feliz. Me dio un aumento 3 veces en esos años. Me dio un bono anual que me permitió dejar el cuarto de alquiler y rentar un departamento propio. Me habló de hacerme socio minoritario cuando llegáramos a cierto nivel de facturación. Ese último punto nunca llegó a concretarse. Siempre había una razón para esperar un poco más. Parte 3. La hija. Claudia Valderrama, la única hija de don Mauricio, volvió de estudiar en el extranjero cuando yo llevaba 3 años en la empresa.
Tenía 28 años. Había estudiado administración en España y había trabajado 2 años en una empresa de consultoría en Madrid. Volvió con ideas nuevas, energía y la confianza de alguien que ha pasado años lejos y ha crecido. También volvió con la expectativa, nunca dicha directamente pero completamente evidente, de ocupar un lugar importante en la empresa de su padre. Don Mauricio la presentó en una reunión general como el futuro de Valderrama Construcciones. La mirada que me echó después de decir eso fue breve, pero la registré. Claudia y yo empezamos a trabajar juntos casi de inmediato. Don Mauricio quería que ella aprendiera el negocio desde adentro y me la asignó como compañera en varios proyectos. Yo debía mostrarle cómo funcionaba todo. Al principio la relación fue profesional y correcta. Claudia era inteligente y aprendía rápido. Tenía ideas que a veces eran buenas y a veces no entendían la realidad del mercado local, pero las presentaba con la seguridad de alguien acostumbrado a que le escuchen. Con el tiempo la relación se complicó. No de manera dramática ni visible. Pero empecé a notar que en reuniones con su padre, Claudia presentaba ideas que habíamos discutido juntos como si fueran exclusivamente suyas. Empecé a notar que cuando algo salía bien, don Mauricio miraba a su hija. Cuando algo salía mal, me miraba a mí. No dije nada. Pensé que era parte del proceso, que don Mauricio estaba construyendo la confianza de su hija frente a los demás. Que mi lugar en la empresa estaba suficientemente establecido para no sentirme amenazado por eso. Esa fue mi segunda equivocación grande. Parte 4. Lo que empezó a cambiar. En el 5.º año las cosas empezaron a moverse de una manera que no podía ignorar. Don Mauricio empezó a excluirme de algunas reuniones. Primero eran reuniones menores, de las que me enteraba después. Luego fueron reuniones con clientes importantes que yo había gestionado durante años. La explicación siempre era razonable, que Claudia necesitaba ganar experiencia directa, que era bueno que los clientes la conocieran, que el traspaso generacional era un proceso gradual. Yo lo aceptaba. Seguía haciendo mi trabajo. Seguía siendo el que resolvía los problemas cuando algo se complicaba en obra. Seguía siendo al que llamaban a las 11 de la noche cuando había una crisis. Pero las decisiones empezaban a tomarse sin mí. Un proveedor con el que yo había construido una relación de años me llamó un día extrañado. Me dijo que había recibido una comunicación de la empresa renegociando los términos del contrato que habíamos acordado, firmada por Claudia, sin que nadie le hubiera avisado previamente. Quería saber si yo estaba al tanto. No lo estaba. Fui donde don Mauricio y le pregunté directamente. Me dijo que era parte de los cambios que estaban implementando, que Claudia iba a tomar más responsabilidades en las relaciones con proveedores, que yo debía apoyarla en la transición. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Me dijo que no siempre podía consultarme todo, que él era el dueño de la empresa. Fue la primera vez en 5 años que me habló de esa manera. Parte 5. El día que todo cambió. El día que todo se derrumbó fue un martes ordinario de octubre. Don Mauricio me llamó a su oficina a las 9 de la mañana. Claudia estaba sentada en una silla frente a su escritorio. Había un hombre que no conocía sentado en la otra silla, con un maletín sobre las rodillas. Don Mauricio me pidió que me sentara. El hombre del maletín era abogado. Don Mauricio me explicó, con una calma que tardé varios segundos en procesar, que la empresa estaba pasando por una reestructuración. Que habían tomado la decisión de centralizar la dirección operativa en Claudia. Que mi posición como jefe de operaciones quedaba eliminada. Me ofrecían una liquidación que el abogado había calculado según la ley. Me pedían que firmara ese día para que el proceso fuera limpio. Me quedé mirando a don Mauricio durante lo que probablemente fueron 10 segundos pero que se sintieron como mucho más. Le pregunté si podía hablar con él a solas. El abogado y Claudia salieron. Me quedé solo con el hombre que me había dicho que era el hijo que nunca había tenido. Le pregunté qué había pasado. No con rabia.
con la necesidad genuina de entender. Me dijo que no había pasado nada malo, que era una decisión de negocio, que la empresa necesitaba una dirección unificada y que esa dirección tenía que ser familiar, que me agradecía todo lo que había hecho. Le pregunté si el agradecimiento incluía el socio minoritario que me había prometido. Hubo una pausa larga. Me dijo que eso nunca había sido una promesa formal, que había sido una conversación sobre posibilidades futuras, que los negocios cambian. Me levanté. Le dije que necesitaba tiempo para revisar los documentos con mi propio abogado antes de firmar cualquier cosa. Salí de su oficina. En el pasillo me crucé con Claudia. Me miró con algo que quería parecer lástima pero que tenía demasiado alivio adentro para hacerlo. Parte 6. Las semanas después del golpe. Lo que siguió fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. No por el dinero inmediatamente. La liquidación era correcta legalmente y me daba algunos meses de margen. No por el trabajo, porque sabía que con 6 años de experiencia real podía conseguir otro puesto. Era por la traición. Había dado 6 años de mi vida a esa empresa. Había llegado a Lima sin nada y había construido algo real, algo que funcionaba, algo que tenía valor medible. Y en un martes de octubre me habían dicho que todo eso era prescindible porque la hija del dueño necesitaba un lugar. Contraté un abogado laboral. Revisamos la liquidación. Era correcta en los números, pero había una promesa verbal de sociedad que según mi abogado podía tener valor legal dependiendo de si había evidencia. Revisamos correos, mensajes, cualquier cosa escrita. Había suficiente. Don Mauricio había mencionado la sociedad en varios correos a lo largo de los años. No con términos legales precisos, pero con suficiente claridad sobre su intención. Mi abogado me dijo que podíamos demandar y que teníamos posibilidades reales de ganar algo. Me tomé 2 semanas para decidir. Parte 7. La decisión que tomé. Decidí no demandar. No porque tuviera miedo. No porque pensara que no tenía razón, sino porque cuando me senté a calcular fríamente lo que significaba entrar en un proceso legal contra don Mauricio, los números no me convenían. Un juicio podía durar 2 o 3 años. Durante ese tiempo estaría atado a ese capítulo, incapaz de cerrar completamente y seguir adelante. El desgaste emocional y económico de un proceso largo podía consumir exactamente los recursos que necesitaba para construir lo siguiente. Y la empresa de don Mauricio era suficientemente pequeña para que una demanda la dañara de manera permanente, lo cual significaba que incluso si ganaba, estaría destruyendo el trabajo de muchas personas que no habían hecho nada malo. Había más de 200 empleados en esa empresa. Muchos de ellos llevaban años trabajando ahí. Muchos tenían familias que dependían de ese ingreso. Eso no era responsabilidad mía directamente, pero tampoco podía ignorarlo. Negocié una compensación adicional extrajudicial. Don Mauricio, a través de su abogado, aceptó pagar un monto por encima de la liquidación legal a cambio de que yo firmara un acuerdo de no demanda. El monto no era lo que me debía en justicia, pero era suficiente para lo que necesitaba hacer a continuación. Firmé. Cerré ese capítulo. Y empecé a construir el siguiente. Parte 8. Empezar desde cero otra vez. Tenía 27 años, dinero para varios meses y 6 años de experiencia real en construcción que me habían enseñado exactamente cómo funcionaba el negocio desde adentro. También tenía algo más valioso que el dinero o la experiencia, sabía exactamente qué no hacer. Sabía que no iba a trabajar para otra persona apostando todo a la lealtad. Sabía que los acuerdos verbales no existen. Sabía que construir algo valioso dentro de una empresa que no es tuya siempre tiene el riesgo de que ese valor sea apropiado por quien sí es el dueño. La única solución era ser el dueño. No tenía capital para una empresa de construcción. Ese tipo de negocios requiere liquidez para pagar obras antes de cobrar, maquinaria, personal, garantías.
Empezar desde cero en ese rubro sin capital era prácticamente imposible. Pero había aprendido algo específico en mis años con don Mauricio que podía vender sin necesitar capital físico, sabía cómo hacer que las obras se entregaran a tiempo y dentro del presupuesto. Sabía diagnosticar por qué un proyecto estaba fallando y cómo corregirlo. Sabía negociar con proveedores, supervisar equipos, gestionar clientes difíciles. Eso se podía vender como consultoría. Parte 9. Los primeros clientes. Los primeros 6 meses fueron duros. Ofrecía servicios de consultoría a empresas de construcción medianas que tenían los mismos problemas que había resuelto en Valderrama. Proyectos atrasados, costos fuera de control, proveedores que cobraban de más, supervisores sin rendición de cuentas. El problema era que nadie me conocía. Tenía experiencia pero no tenía nombre propio. Durante 6 años había construido la reputación de don Mauricio, no la mía. Ofrecí mis primeros servicios casi gratis. Cobré una tarifa mínima con un acuerdo de bonos y lograba resultados medibles. Era arriesgado pero era la única forma de conseguir los casos de éxito que necesitaba para que alguien me tomara en serio. El primer cliente era una empresa pequeña con un proyecto de un edificio de 4 pisos que llevaba 8 meses de atraso. En 3 meses lo pusimos al día. El dueño quedó tan contento que me recomendó con 2 conocidos suyos sin que yo se lo pidiera. El segundo cliente tenía problemas con un proveedor de materiales que le estaba cobrando sistemáticamente por encima de los precios de mercado. Revisé 3 años de facturas, calculé el sobrecosto, negocié una devolución parcial y un nuevo contrato. Lo que ahorré en esa negociación fue más que mis honorarios totales del año. La tercera recomendación vino de la segunda. Y la cuarta de la tercera. Al año tenía suficientes clientes para vivir bien. Al segundo año tenía más trabajo del que podía manejar solo. Parte 10. Lo que construí. En 4 años desde que salí de Valderrama Construcciones había construido algo que era completamente mío. Una empresa de consultoría con 3 personas en planilla además de mí. Una cartera de 12 clientes activos. Contratos anuales con 3 de las empresas medianas más sólidas del sector en Lima. Un nombre en el mercado que no dependía de nadie más. No era lo más grande del mundo. No era la empresa de 200 personas que había ayudado a gestionar. Pero cada cliente era mío. Cada contrato tenía mi firma y solo mi firma. Cada problema que resolvía sumaba a mi reputación, no a la de otro. El ingreso era mejor que cualquier salario que don Mauricio me hubiera pagado. Los horarios eran más exigentes en algunos momentos y más libres en otros. La incertidumbre de los primeros años había dado paso a una estabilidad que venía de algo más sólido que la confianza en que el dueño de otro me seguiría pagando. Parte 11. Lo que pasó con Valderrama. 2 años después de que me fui, empecé a escuchar cosas sobre la empresa de don Mauricio a través del mercado. En negocios de nicho la información circula rápido. Los proyectos volvían a atrasarse. Habían perdido 2 clientes importantes que llevaban años con ellos. Habían tenido problemas con un proveedor que había resultado ser una estafa y que había costado una pérdida significativa. Escuché que Claudia había implementado cambios grandes que no habían funcionado como esperaba. Que había despedido a algunas personas que conocían el negocio de años y las había reemplazado con gente nueva que aprendía más lento. Que don Mauricio estaba más involucrado en el día a día nuevamente porque las cosas no marchaban solas. No sentí satisfacción cuando escuché eso. O tal vez sentí un poco y no me gustó sentirlo, así que lo dejé pasar rápido. Lo que sí sentí fue algo más útil, confirmación de que lo que yo había construido ahí tenía valor real. Que no era ego pensar que mi salida había tenido consecuencias. Y que ese valor ahora estaba trabajando para mí en lugar de para otra persona. Parte 12. El encuentro inesperado. 3 años después de mi salida, me encontré con don Mauricio en una feria de proveedores de construcción. No lo busqué.
Simplemente estábamos en el mismo evento y nos cruzamos en un pasillo. Me vio primero. Vi en su cara el cálculo rápido de si ignorarme o saludarme. Me saludó. Intercambiamos las cortesías de dos personas que saben que tienen historia pero están en público. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también, qué bueno. Luego hizo algo que no esperaba. Me preguntó si podíamos hablar un momento aparte. Nos movimos a un área menos transitada del evento. Me dijo que había seguido mi trayectoria desde afuera. Que había escuchado cosas buenas sobre lo que había construido. Me dijo que la empresa había pasado por un periodo difícil y que estaban trabajando en estabilizarla. Luego me preguntó si estaría interesado en ofrecer mis servicios de consultoría a Valderrama. Me tomó un momento procesar la pregunta. El hombre que me había despedido un martes de octubre diciéndome que todo lo que había construido era prescindible me estaba pidiendo que volviera a construirlo, pero esta vez como proveedor externo, pagado por proyecto, sin poder quitarme nada. Parte 13. Mi respuesta. No respondí de inmediato. Le dije que lo pensaría y que le escribiría en los días siguientes. Esa noche me senté a pensar en serio. No desde la emoción sino desde los números y la lógica. ¿Tenía sentido aceptar? Por un lado, Valderrama era una empresa que yo conocía mejor que nadie. El diagnóstico sería rápido, la implementación más eficiente que con cualquier cliente nuevo. El proyecto sería lucrativo si cobraba lo que correspondía. Por otro lado, trabajar con don Mauricio nuevamente significaba volver a ese espacio con toda la historia que traía. Significaba tratar con Claudia, que seguía siendo la directora. Significaba que cualquier éxito que lograra iba a fortalecer una empresa que me había tratado de una manera que todavía recordaba. Pero también me pregunté algo diferente. Me pregunté si dejar pasar ese contrato por razones emocionales era una decisión de negocios o una decisión de ego. La respuesta fue incómoda, era ego. Mis valores me decían que el trabajo bueno se hace bien independientemente de quién sea el cliente. Que rechazar un contrato viable porque me lastimaron los sentimientos 3 años atrás era exactamente el tipo de decisión que yo no quería tomar. Lo acepté. Con condiciones claras, contrato firmado, alcance definido, honorarios que reflejaban mi valor real. Sin descuentos por nostalgia ni por culpa. Parte 14. Volver como consultor. Trabajar con Valderrama como consultor externo fue una experiencia extraña y reveladora. Las personas que seguían en la empresa me recibieron bien. Muchos me conocían de los años anteriores. Algunos me dijeron en privado que se alegraban de que estuviera ahí, que las cosas habían estado difíciles. Con Claudia la relación fue profesional y correcta. Ninguno de los dos hizo referencia a lo que había pasado. Ella me presentaba los problemas, yo daba recomendaciones, ella decidía si las implementaba o no. Hubo momentos en que no siguió mis recomendaciones y el resultado fue peor. Hubo momentos en que las siguió y funcionó. Con don Mauricio nos veíamos en reuniones de seguimiento. Era un hombre más viejo que el que había conocido. Más cansado. La empresa lo había desgastado de una manera que antes no era visible. En una de esas reuniones, al final, cuando los demás ya habían salido, me dijo algo directamente. Me dijo que había cometido un error al manejar mi salida. Que no lo había hecho con la honestidad que yo merecía. Que había elegido el camino fácil de la reestructuración formal en lugar de tener la conversación real. No me pidió perdón exactamente. Don Mauricio no era el tipo de hombre que pedía perdón. Pero era lo más cercano a eso que podía hacer. Le dije que lo escuchaba. Que apreciaba que lo dijera. Que desde mi lado las cosas estaban resueltas. Y era verdad. Parte 15. Lo que el tiempo hace. Han pasado 4 años desde ese reencuentro. Sigo teniendo a Valderrama como cliente, aunque el contrato se ha reducido porque la empresa se ha estabilizado y necesita menos intervención externa. Don Mauricio se retiró parcialmente el año pasado.
Claudia lleva la empresa ahora con más confianza que al principio. Ha aprendido con los golpes que da el mercado. Ha tomado mejores decisiones que las primeras. La empresa no es lo que era en su mejor momento, pero funciona. Mi empresa tiene ahora 6 personas además de mí. Hemos expandido los servicios más allá de Lima. El año pasado abrimos una oficina pequeña en Arequipa, que es de donde vengo, lo cual tiene para mí una dimensión personal que va más allá del negocio. Cuando pienso en ese martes de octubre de hace 10 años, en don Mauricio diciéndome que mi posición quedaba eliminada, lo que siento ahora es algo que tardé tiempo en poder nombrar correctamente. Gratitud. No hacia don Mauricio por haberme despedido, sino hacia la situación completa. Porque si ese martes no hubiera llegado, yo todavía estaría construyendo el patrimonio de otro hombre con la esperanza de que algún día me diera lo que prometía. Todavía estaría esperando que la lealtad fuera suficiente. Todavía confundiría el afecto de alguien con una garantía de que te tratarán bien cuando sus intereses cambien. Ese martes me empujó a hacer lo que probablemente nunca habría tenido el valor de hacer por mi cuenta, apostar por mí mismo. Parte 16. Lo que aprendí que no tiene precio. Hay cosas que aprendí en todo ese proceso que no se aprenden en ningún lado más que en la experiencia directa. Aprendí que el trabajo duro dentro de la empresa de otro siempre tiene un techo. Que puede ser el más valioso del equipo y aún así ser prescindible el día que el dueño decida que sus prioridades cambiaron. Eso no es maldad necesariamente. Es simplemente la naturaleza de trabajar para alguien más. Aprendí que los acuerdos verbales no existen en los negocios. No importa cuánta confianza haya, no importa cuántos años lleven juntos, no importa qué palabras se hayan dicho. Si no está escrito y firmado no existe. Eso puede sonar frío. La realidad es que las personas cambian, las circunstancias cambian, y la memoria humana es selectiva de formas que siempre nos favorecen a nosotros mismos. Aprendí que el valor que creas dentro de una empresa que no es tuya pertenece a esa empresa. Eso suena obvio, pero no lo es cuando estás adentro construyendo algo con pasión. Cuando trabajas en algo durante años y lo ves crecer, sientes que es tuyo. No lo es. La única forma de que sea tuyo es que sea tuyo legalmente. Aprendí que la traición de alguien que te importaba no tiene que destruirte si decides usarla de otra manera. El dolor es real. La rabia es real. Pero ambos son combustibles si los procesas en lugar de dejar que te consuman. Y aprendí algo sobre mí mismo que me costó más trabajo aceptar que todo lo demás, que durante 6 años había preferido la comodidad de que alguien más tomara las decisiones grandes. Que había construido mi seguridad sobre la confianza en otro en lugar de sobre algo propio. Y que parte de por qué el despido me golpeó tan fuerte era que en algún nivel sabía que había delegado demasiado de mi propio destino. Eso no es culpar a la víctima. Eso es entender que tengo que cambiar para que no vuelva a pasar. Parte 17. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque he conocido a muchas personas en situaciones similares. Personas que trabajan años para alguien más, construyen algo real, y en algún punto se dan cuenta de que lo que construyeron no tiene su nombre. Si estás en ese lugar ahora, lo que puedo decirte desde mi experiencia es simple. El conocimiento que tienes sobre tu industria, los contactos que construiste, las habilidades que desarrollaste, todo eso es tuyo. Te lo llevas cuando sales. Nadie puede quitártelo aunque se queden con todo lo demás. La pregunta no es si puedes hacerlo solo. La pregunta es si estás dispuesto a aceptar que los primeros años serán más difíciles que estar dentro de la comodidad de una empresa que ya funciona. También quiero decir algo para los que están del otro lado. Para los que tienen personas en su equipo que construyen cosas valiosas y a veces sienten la tentación de aprovecharse de eso porque la estructura de poder lo permite. El costo de tratar mal a alguien valioso no siempre se paga de inmediato. A veces se paga años después cuando esa persona está del otro lado de la mesa como consultor cobrando el triple de lo que les pagaban como empleado. A veces se paga cuando esa persona se convierte en competencia.
A veces simplemente se paga en la reputación, que en industrias pequeñas circula más rápido que cualquier otra cosa. Traten bien a las personas que construyen cosas para ustedes. No como favor. Como negocio inteligente. Almohadilla parte 18, donde estoy hoy. Tengo 31 años. Llegué a Lima a los 21 con 200 soles y una mochila. Hoy tengo una empresa que funciona, un equipo en el que confío, clientes que me buscan porque mi nombre significa algo en el mercado. Y la tranquilidad de saber que lo que tengo nadie me lo puede quitar en un martes de octubre porque depende de mí y solo de mí. Mi madre en Huancayo pregunta cada vez que la llamo si ya me casé. Le digo que estoy trabajando en eso. Se ríe. El niño que salió de Huancayo sin nada no desapareció. Sigue siendo la parte de mí que sabe lo que es no tener nada y que por eso nunca da por sentado lo que tiene. Eso tiene un valor que no aparece en ningún balance contable. Pero es lo más importante que cargo.